En el tobogán más alto del mundo, Caleb Trapp quería experimentar la emoción más grande de su vida, pero lejos de su deseo, el niño de tan solo 10 años terminó horriblemente decapitado. Era el 7 de agosto del 2016 cuando Caleb visitó el parque de Auschwitz-Birkenau en Kansas, Estados Unidos, junto a sus padres y hermanos. El padre del niño, Scott Trapp, comentó que al llegar advirtió a sus dos hijos mayores que los hermanos deben permanecer siempre juntos, antes de dejarlos partir hacia la fatídica atracción que sostenía en aquel tiempo el récord Guinness por sus 52 metros de altura. Caleb subía la escalera de 264 gradas que lo llevaba al tope del tobogán con mucho entusiasmo, recordaba su hermano Nathan, quien decidió no subir pero se quedaría esperando a un lado, sin saber que momentos después vería cómo su pequeño hermano estaría envuelto en uno de los accidentes más espantosos en la historia de parques de diversiones. Alrededor de las 2:30 de la tarde de aquel caluroso domingo, Caleb ingresó a la plataforma donde el operador de la atracción lo recibió junto a 2 otros tripulantes de la balsa que descendería del alto tobogán. El trágico hecho comenzó inmediatamente después que el pequeño fue ubicado en su asiento, aunque en ese momento nadie lo sospechaba. Esta decisión vino de la mano del operador de la atracción, quien, ajeno al brutal incidente que se veía desatar, ignoró la importancia de la distribución de peso de los tripulantes en la balsa y ubicó al pequeño Caleb, de tan solo 33 kilos, unas 73 libras aproximadamente, en el primer puesto. Él mostraba una gran desventaja en relación al peso de los otros 2 adultos, y esto sería un factor determinante en el destino de nuestra víctima. Una vez sentados, se les colocó un cinturón de seguridad de velcro y una luz verde se encendió en uno de los paneles. Había llegado su turno. El controlador presionó el botón que activaba el mecanismo y la balsa comenzó a descender. Al principio todo salió de acuerdo al plan, pero en la segunda parte del descenso, cuando la balsa subía para una última caída, esta, en vez de permanecer en la superficie del tobogán, salió disparada hacia la malla de seguridad, haciendo que el niño se estrelle contra ella, y con tan mala suerte que su cuello fue atravesado por uno de los anillos que la sujetaba, decapitándolo instantáneamente y creando pánico entre la multitud. Un cuerpo tirado en el agua y un río de sangre cayendo por el tobogán serían las imágenes que hombres, mujeres y niños veían con horror mientras tapaban su boca, aún incrédulos de lo que habían presenciado. El más afectado sin duda fue su hermano Nathan, quien salió corriendo donde sus padres para pedir ayuda. Ellos, al aproximarse al lugar, fueron detenidos por un hombre que les advirtió no sería una buena idea acercarse más. Scott estaba seguro que su hijo había muerto, pero no lo quería aún creer. «Solo necesito que me lo diga. ¿Está mi hijo muerto?» «Sí, su hijo está muerto». Esta atracción llamada Verrückt, cuyo nombre viene del alemán y significa demente, tenía una lista larga de peligrosos problemas de funcionamiento, pero lo más obvio y letal, según los reportes de investigación, fue el diseño que el tobogán tenía, garantizando que las balsas ocasionalmente se levantaran de su superficie de una manera que podía lastimar o incluso matar a sus ocupantes. Además, se concluyó que el operador debió haber ubicado al niño en el asiento de la mitad, logrando así un mejor equilibrio de peso y evitando tal vez que Caleb salga disparado de su asiento. El tobogán fue cerrado permanentemente y la familia del pequeño recibió $20 millones como compensación por daños y perjuicios. El siguiente relato muestra un claro ejemplo que accidentes de tono siniestro pueden suceder incluso en las atracciones que pensamos son las más inofensivas. Brandon Zucker, un niño de tan solo 4 años, estaba festejando junto a su familia el cumpleaños número 40 de su madre en Disneyland. Eran las 10 de la noche cuando se preparaban para regresar a casa. Sin embargo, el pequeño Brandon pidió a sus padres subir a una última atracción. Ajenos al terrible desastre que iban a vivir y queriendo complacer al ilusionado niño, lo hicieron. La familia entera se dirigió a Roger Rabbit Cartoon Spin, una atracción que recorría el mundo de este personaje en un carro donde los tripulantes, mediante un volante, podían dar giros de 360 grados. Brandon subió junto a su madre Vicky y su hermano de 6 años a uno de los carros. El padre de los niños, David Zucker, subió junto a la abuela de los pequeños en el carro que le seguía detrás. La atracción inició y tanto Brandon como su hermano pedían a su mamá girar la rueda que les hacía dar una vuelta tras otra. Todo era felicidad hasta que en un punto, su madre Vicky se agachó a recoger algo y un instante después escuchó un fuerte golpe que venía de muy cerca.
Sin saber qué lo ocasionó, miró a su alrededor, pero su hijo, quien estaba sentado al lado de ella junto a la puerta, ya no estaba. Muy pronto, al escuchar gritar a su esposo, se enteraría por qué. Brandon se cayó, está debajo del carro, sáquenlo de aquí, dijo David, acompañado de los gritos de pánico de Vicky, que veía como su hijo estaba siendo doblado por la mitad y arrastrado en el carro donde se encontraba su esposo, que como el suyo, seguía dando vueltas sin parar. El padre, quien vio a Brandon desaparecer bajo su vehículo, saltó del mismo e intentó frenarlo. El pequeño fue arrastrado 3 metros antes que se detuviera por completo. David intentaba levantar el pesado carro, pero era imposible. En este punto, Brandon no se movía, estaba atrapado debajo e inconsciente. Su abuela lo acariciaba y trataba de hablarlo, pero su nieto no respondía. Solo le temblaban las manos, diría la abuela. David corrió donde el operador, que paró la atracción al darse cuenta que algo había pasado. «Mi hijo está atrapado bajo uno de los carros. Ayúdeme», dijo el desesperado padre. Juntos corrieron donde se encontraba el niño a tratar de ayudarlo mientras otro empleado llamaba a emergencias. De acuerdo a testigos, la gente que estaba presente en ese momento quiso ayudarlos, pero fueron advertidos por los oficiales de Disney de permanecer atrás y no acercarse. David volvió a pedir ayuda 2 veces más, pero los operadores de la atracción lo ignoraron. Al ver que el niño no recibía ninguna asistencia, al menos 10 presentes decidieron ignorar las advertencias de los oficiales de Disneyland y se acercaron a socorrer al pequeño, pero aún así no pudieron mover el vehículo. Testigos contaban que su madre no paraba de gritar: «No, mi bebé, por favor Dios, todo menos mi bebé». Brandon quedaría atrapado por más de 10 minutos hasta que la ayuda arribó. Los bomberos lograron sacar a Brandon y los paramédicos, quien trataban de reanimar al pequeño inmediatamente después de ser liberado, lograron milagrosamente recuperar su pulso. Brandon estaba al menos vivo, pero la pesadilla de la familia Zucker estaba lejos de terminar. El accidente fue tan grave que Brandon terminó con daño cerebral, un pulmón colapsado, el hígado desgarrado, su pelvis fracturada y el diafragma roto. El niño sería inducido a un coma y, pese a despertar, no pudo volver a caminar o hablar. Solo sonreía de vez en cuando, dijo su madre. Aunque la indemnización de Disney a la familia, que no fue dada a conocer al público, aseguraba que tendrían los suficientes recursos para tratar a Brandon de por vida, el pequeño moriría en el 2009, víctima del resultado de sus terribles lesiones después de batallar arduamente por varios años. Una vez que las investigaciones finalizaron, se concluyó que hubo muchas irregularidades por parte de Disney. La barra que debía asegurar a los tripulantes del carro de Brandon no fue correctamente bajada, por lo que en un punto de la atracción, ésta se levantó. Además, Brandon, al ser el más pequeño, se lo debió haber situado en la mitad, no al lado de la puerta de entrada que presentaba la visible apertura y por donde él cayó. Tal vez lo más grave fue que el procedimiento estándar de Disney en una emergencia era llamar primeramente a un supervisor que debía inspeccionar la situación, y no directamente al 911, por lo que se perdió mucho tiempo valioso. La ayuda pudo haber llegado antes y tal vez Brandon estaría aún con nosotros. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.